Buenos días, señor Intendente Nacional Francisco Arcines, señores miembros de la Superintendencia, muchas gracias por la invitación, colegas, amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática que ustedes, me imagino, la han escuchado, están pendientes del tema, pero que digamos que la UNTAD y la intervención que tenemos en esta primera capacitación que vamos a hacer, de varias que estamos coordinando con la Superintendencia, es para darles una idea general de algunos temas concretos en materia ya de investigación de casos en temas de competencia a nivel de prácticas anticompetitivas. Quiero decirles además que esta primera capacitación responde a un llamado de parte de la Superintendencia de acuerdo a todo el trabajo que hemos estado realizando en varios países de la región dentro del marco del programa COMPAL y de otras regiones. Quiero también agradecer la presencia de México aquí presente. Agradezco muchísimo la presencia de Carlos Mena, quien tiene muchísima experiencia en la investigación de casos, sobre todo en tema de prácticas anticompetitivas, cárteles, acuerdos horizontales. Toda la experiencia en México, vamos a tener mucho tiempo para escucharlo y para debatir algunos casos que sean de interés para ustedes. Tomando en consideración la integración de los mercados latinoamericanos e iberoamericanos, también tomamos la presencia del doctor Juan Luis Cruciveiro. Y ya escuchamos la trayectoria de cada uno de estos expositores y creemos que el tema de la integración de los mercados, el tema de las cárteles internacionales que operan libremente en América Latina, se debe frenar. Se debe frenar sobre la base de más cooperación, de más entendimiento del impacto de estos cárteles en las economías domésticas, de más entendimiento y más control, quizás, en alguna forma, de las conductas. Vemos ahorita el tema de los aviones. Yo también he sido objeto ayer de un problema de sobreventa y por eso he venido recién hace unos minutos aquí a Quito. El tema de los cárteles internacionales, las compañías se fusionan, hacen intercambios comerciales, lo cual no está mal, en la medida que no haya uso de ese poder de mercado internacional, desde un punto de vista de mercado relevante internacional. Pero si no logramos tener las bases sobre las cuales poder hacer análisis internacionales, que es el fortalecimiento de la política de competencia a nivel doméstico, el fortalecimiento de la investigación de casos, del fortalecimiento de la cultura, porque no solamente es investigar y reprimir, sino también prevenir y promover la competencia. Son dos pilares que están a estar de la mano. Ustedes son una autoridad nueva, pero ya ha habido un trabajo previo, liderado por Fausto Alvarado, cuando era subsecretario de la competencia. Y él ha resuelto casos bajo la ley de la 608, que era una ley regional, con aplicación autoritativa de una ley nacional. Cuando salió la ley de competencia, es una ley dictada por el Congreso y ahora hay una superintendencia especial para ello, con mayor legitimidad. Pero ustedes no están empezando desde cero. Ya hay un trabajo antes, hay un trabajo previo de análisis, de conocimiento de los mercados. Y ahora lo que hay que hacer es profundizarlo a través de las experiencias internacionales que hoy traemos. Vamos a hacer somos un grupo importante, interesante, ¿verdad? Pensé que iba a ser menos, Fausto, pero es bueno tener un grupo de esta manera. Yo voy a presentarles el manual, pero también quiero conocerlos a ustedes. La mejor forma de conocerlos es que vamos a ver primero si la mayoría acá son abogados o son economistas o está surtido. Quisiera ver, levanten la mano, ¿quiénes son abogados aquí? Ajá. Debo suponer que el resto es economista. ¿Quiénes son economistas? Ajá. Está bien surtido. Muy buen grupo. Vamos a tener entonces abogados y economistas. En esta ocasión vamos a hacer un trabajo general que va a involucrar los dos temas, ¿no? Creo que es importante el conocimiento de los dos temas, pero por ejemplo se puede profundizar aún más en materia de modelos económicos.
en Perú y en Colombia, acabamos de terminar la semana pasada, mientras estábamos en el tema de los jueces, con Fausto, paralelamente a ello tenemos unos informes sobre modelos económicos concretos para poder detectar la colusión tácita en licitaciones públicas, por ejemplo. El tema del duopolio. No solamente sobre la base de precios, sino sobre correlaciones y una serie de situaciones adicionales. Modelos económicos que se utilizan con cierta data. Verificar si esa data existe o no existe en Ecuador, eso es justamente lo que hemos hecho en estos dos países la semana pasada. Hemos hecho un informe y hemos hecho un intercambio de experiencias entre diferentes economías latinoamericanas, hecho por un argentino, y después hemos venido al país a hacer el testeo, si realmente funciona o no. Pero no solamente funciona, sino se puede utilizar esos análisis sobre la base de data, porque es muy difícil conseguir la data para estos modelos económicos y fórmulas. De manera que este es un trabajo que se hace en el campo, en el terreno, para poder realmente profundizar el trabajo de estas dos autoridades que ya vienen trabajando bastantes años en el mercado, ¿no? 20 años en el caso de Perú, recién acaban de celebrar su 20 aniversario. Y según Colombia, 50 años, pero en realidad en el año 92 habían casos, antes no había, ¿no? Entonces, evidentemente que México por los 90 también tenía su ley de competencia, se acaba de reformar el año pasado, creo que tienen más fuerza ustedes que antes, que seguramente va a comentar Carlos sobre el tema. Pero quiero decirles entonces que efectivamente, el día de hoy voy a presentar un manual de la UNTAD. Había enviado el modelo del manual a Fausto, un manual adaptado a las circunstancias locales, y eso es un poco lo que queremos trabajar con ustedes, ¿no? Tenemos un documento que espero se pueda, aunque sea imprimir una copia, para que lo podamos ver juntos, que es presentar este manual. Pero este manual ha sido adecuado, y como muestra, te lo enseñé, que hicimos en la naciente autoridad de Nicaragua en el 2009. Y ahí fue adaptado a la legislación nicaragüense. Entonces, como modelo, hemos enviado este manual. Aparte de eso, tenemos un manual especial sobre derecho a la competencia, que también te lo he dado para que lo puedan ver ustedes. No hemos traído muchos ejemplares, pero el día de hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del manual sobre técnicas de investigación en casos de competencia, ¿no? Y por ello, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este manual? ¿No? Tenemos que, voy a hacer una presentación muy general porque quisiera que más ustedes saben que nosotros, pero básicamente es proveer a cada funcionario responsable de la investigación de casos de competencia, o sea, ustedes los que investigan casos, con un conocimiento y habilidades para realizar apropiada y eficazmente las investigaciones. Aquí este término de apropiada y eficazmente significa mucho. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados, porque los mercados, hay mucha cartelización en una economía que recién empieza a trabajar estos temas. Hay que priorizar. ¿Por qué? Porque si hablamos de formas eficaces para iniciar el proceso de investigación, tenemos que hacer también la forma de ver cuál es el costo-beneficio que existe y que debe existir en una investigación de caso. ¿Cuál es el nivel adecuado de intervencionismo que tiene la autoridad? Y esto se hace sobre la base de como le llaman, una fase que se llama iniciación del cartel o iniciación del caso, un elemento previo que vamos a escuchar la experiencia de México, de España, de cómo ellos analizan primero antes de intervenir en un mercado, cómo analizan previamente el mercado. Entonces, por ello es importante el tema de ser apropiado y eficazmente en las investigaciones con arreglo a la ley que ustedes tienen, ¿no? Ahí es un pequeño cambio porque esa es la ley orgánica que ustedes le llaman, ¿no? Ley orgánica de regulación y control del mercado. Importancia del manual. Entonces, la importancia del manual es determinar si ciertas conductas o acuerdos constituyen una violación de derecho a la competencia. Obviamente, si vamos a analizar un caso, tenemos que ver el supuesto jurídico y ver cómo se aplica en la realidad sobre la base de las provisiones, de las disposiciones que tiene su ley. Y ahí viene la interpretación que tiene, porque por un lado van a haber seguramente prácticas que por su objeto son ya castigadas, otras prácticas por su efecto, ¿no? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver cuáles son esos elementos de infracción, vamos a ver cuál es la determinación de los sujetos de la carga de prueba. Es importante porque vamos a hablar de derecho procedimental ahora en estas reuniones. Vamos a hablar
de ser capaz de poder contestar las defensas de las partes litigantes durante el proceso administrativo. Entonces, yo creo que es muy importante poder hablar de estos temas. Justificamos el manual porque evidentemente la investigación de posibles presunciones y no corroboradas todavía de las reglas de competencia es un elemento vital en la aplicación de la ley. Cuando analizamos casos, analizamos hipótesis de trabajo y evidentemente a priorísticamente vemos cuál es la conducta de cierta empresa sobre la base de una queja de un consumidor, sobre la base de los diarios, sobre la base de un análisis superficial del tema. Para ello tenemos que analizar más en detalle sobre la base de un proceso especial de análisis de competencia que hacen abogados y economistas juntos, un análisis multidisciplinario. En otras autoridades de competencia, a veces el análisis primero es a través de economistas y después pasan a abogados, o al revés a veces, y eso genera algún problema a veces. No voy a hablar de América Latina, pero voy a hablar de otros países fuera de América Latina. Recientemente estuvimos con Carlos en Panamá y me tocó presentar la experiencia de Indonesia, y ahí con mucha digamos, preocupación presentamos de que en realidad los economistas de la Autoridad de Competencia Indonésica hacen su trabajo, hacen su informe, sus fórmulas, sus modelos económicos, y después cuando pasan a los abogados de la autoridad, que son los abogados que se encargan de defender los casos ante los jueces, ellos deciden desechar todo y regresar como si fueran ellos jueces. No hay el departamento legal de la autoridad y el departamento económico son completamente divorciados. Y eso es un tema que genera, primero, pérdida de tiempo, ineficacia en el trabajo. Puede ser que haya un caso muy apropiado de intervenir en un tema concreto, pero por falta de presentar la evidencia económica en términos que los abogados puedan entender, evidentemente genera un grave problema de coordinación. Entonces, si esos abogados que son de la autoridad de competencia no entienden, menos los jueces. Es un tema fundamental, o sea, por más que sea gracioso de repente, pues pérdida de tiempo, pérdida de recursos, porque recursos, horas, hombre, estás pagando salario de toda esa gente. Entonces, tenemos que emplear la estrategia antes de iniciar cualquier proceso. Tenemos que pensar estratégicamente por dónde vamos a ir, por dónde vamos a avanzar. Entonces, al final y al cabo, esta investigación es el primer vehículo que materializa el derecho de competencia, porque ustedes están aplicando el derecho, están interpretando la norma jurídica y aplicarla a un supuesto específico. Y evidentemente los casos de competencia pueden ser muy complejos, definitivamente, involucran muchos temas. Además, recuerden ustedes que ustedes le van a dar la visión del derecho a la competencia desde el punto de vista de la ley orgánica, del control del poder del mercado, y su discrecionalidad es técnica sobre la base de esa ley. Pero después vienen los jueces. Los jueces tienen un enfoque multidisciplinario. Hemos visto, Fausto, en Colombia y en Perú, a pesar que tienen, entre comillas, 50 años de aplicación de la ley y 20 años, hay jueces que no entienden nada de competencia. Sin embargo, ese juez puede anular todo, y lo ha hecho. Es muy peligroso. Con regocijo, y Fausto, tú fuiste testigo, tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la Corte Suprema de Perú. Y Fausto no me dejaba mentir, porque le fue invitado también ahí de observador. Las mismas palabras del mismo presidente. Muy peligroso que tengamos jueces que no conozcan estos temas. El poder que tienen de anular una sentencia del INDECOPI es inmenso. Por ello, el tema de la capacitación a mis jueces, dijo el mismo presidente de la Corte Suprema, es fundamental. Pero ¿por qué vamos a esperar 20 años de aplicación? Empecemos desde ahora. Y eso es lo que estamos justamente conversando con Fausto. Vamos a conversar para empezar a hablar de estos temas, porque ya el derecho ecuatoriano tiene derecho a la competencia. Es parte del sistema jurídico de momento y por muchos años más. Por lo tanto, el juez que conoce el derecho tiene que conocer el derecho a competencia. Entonces, no vamos a esperar, y eso es lo bueno a veces de tener leyes que al final se aplican al final de la historia, pues todos los errores y desaciertos de las autoridades ustedes los pueden tomar como lecciones aprendidas. Es fundamental tomar en cuenta ese tema. Bien, ¿cuál es la metodología que vamos a trabajar? Vamos a hacer presentaciones, va a haber una presentación de ustedes, me parece, sobre su ley, sobre su esto vamos a escuchar, tomar nota, hacer preguntas. Vamos a hacer presentaciones de la UNTA, pero también del grupo de expertos,
que involucran los miembros que han venido ahora, Fernando Furlan, que ha sido parte de la autoridad, y que el grupo de asesor expertos es básicamente un grupo de expertos que han sido parte de la autoridad de competencia, jefes o no jefes, mayoritariamente son jefes de autoridades, y también Juan Luis, que ha sido jefe de una autoridad regional, y son, digamos, nuestros expertos que van a diferentes países con nosotros, pero también, y es importante, la experiencia actual, y por ello también invitamos a México, para que pueda estar con nosotros, para que pueda directamente ver la experiencia de un funcionario que ve los temas de competencia. Entonces la dinámica va a tener ese tipo de situaciones: sesión de preguntas y respuestas, uso de ejemplo de otras jurisdicciones, México, Brasil y España, y quizás podamos inclusive hacer estudios de casos. Vamos a ver ambiciosamente si podemos, aunque sea, hacer uno en estos 2 días, a través de simulación de actuación de procesos administrativos. Poner a un denunciante y ponerlos ustedes simulando dos grupos de trabajo, preparamos el caso y se prepara después. Eso también podría ser una interesante idea. Y así lo conocemos más a ustedes, porque vamos a interactuar más. Y el material de capacitación, bueno, el material de capacitación tenemos las presentaciones por un lado, pero también tenemos, y este es un tema que quiero trabajar con ustedes y con las autoridades, de adaptar ese manual de la UNTAD a la legislación ecuatoriana. Es fundamental ello. Entonces, vamos avanzando. La estructura de este manual tiene, pues, como es natural, una introducción sobre la temática, sobre el derecho de competencia ecuatoriano, ponerlo un poco en perspectiva, etcétera, etcétera. Pero después vienen ya los elementos. Hay que deshuesar el artículo correspondiente. Hay que deshuesarlo sobre la base de esa situación concreta. Y es ahí donde, evidentemente, hablaremos del artículo que ustedes tienen en su legislación, y ustedes son más expertos que nosotros sobre la base de esos temas. Entiendo yo que la situación corresponde a 2 artículos que vamos a analizar solamente, y algunos artículos de reglamento. No vamos a analizar toda la ley, no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver sobre la parte sustantiva de cuáles son los elementos de infracción para catalogar una práctica anticompetitiva o no. Y ahí ya a partir del 3, como ustedes ven, ya viene todo el tema de derecho adjetivo. Probar. Porque claro, ustedes conocen lo que es la prueba, conocen lo que es el principio general de la prueba, ustedes saben derecho procesal civil, derecho procesal administrativo, pero en materia de competencia económica hay también particularidades concretas que vamos a ustedes darles la propia experiencia que nosotros hemos visto. Porque variará un poco la prueba si se trata de una práctica que es por objeto o por efecto. ¿Cuál es la prueba económica? ¿Cuál es la prueba indirecta, la prueba indiciaria? Todos esos temas los vamos a hablar en este evento. Y vamos a hablar de la declaración testimonial, vamos a hablar de técnicas para realizar entrevistas. Hay que saber preguntar. ¿Qué hay que preguntar al agente económico? Todo eso tenemos que verlo, sobre la base de casos concretos y ejemplos de las jurisdicciones aquí presentes, ¿no? Y bueno, el capítulo 7, importantísimo, ¿cuál es el proceso de evaluación de prueba? Al fin y al cabo, ustedes son autoridad administrativa, ¿correcto? Van a resolver en sede administrativa. Se va a convertir en, como llaman los administrativistas, cosa decidida, no cosa juzgada. Después va a tener que ser revisado ante la Corte Suprema. Y es ahí donde nosotros también vamos a tener un programa especial para los jueces en la medida que ellos quisieran trabajar con nosotros. Y finalmente la redacción de escrito. Hay una autoridad, seguramente me van a explicar ya cómo funciona la parte orgánica de ustedes, pero seguramente ustedes deben tener una parte técnica que presenta un proyecto de resolución a los comisionados, o por lo menos el resultado de la investigación, y después ya viene el tema de análisis de cómo resolver, cómo escribir la resolución administrativa directamente, cómo redactarla. Y hay una serie de procesos, una serie de plazos, una serie de preclusiones, una serie de etapas administrativas que se tienen que respetar, porque si no, evidentemente, les cae pues, la revisión judicial, el control jurisdiccional, anulando todo lo actuado, ¿no? Entonces, obviamente hay que respetar los 2 temas, ¿no? La rigurosidad del caso, el análisis técnico concreto, y también, por otro lado, el análisis específico de crear una validez legítima del acto administrativo que ustedes van a producir. Entonces, ese es un poco lo que... Sí, siguiente. Eso es lo que yo quería decirles ahora, como una breve introducción del tema. Tengo una presentación más especial sobre ya el artículo que he sacado de su propia ley,
para hacer un análisis con ustedes conjuntamente de por cada capítulo que les he mostrado. Si regresamos a los capítulos, por cada capítulo hay una presentación muy breve y después ya los países van a hablar de su propia experiencia. Se hace una presentación de un capítulo, inmediatamente habla México, habla España y habla Brasil, y en ese momento ustedes sacan sus conclusiones de cómo se podría hacer a nivel ya ecuatoriano. La idea de este taller es producir este manual al final de esta reunión, tener por lo menos las bases para empezar a traducirlo, para que les sirva a ustedes como manual interno, ¿no? Entonces le voy a pedir quizás si puedan tener una copia de ese manual y aunque sea circularlo para que lo vean cómo funciona cómo es que quedó el manual final en Nicaragua. ¿Lo tienen? Ah, lo tienen, bien, lo tienen impreso, perfecto. Entonces, si lo tienen ustedes todos este manual, entonces, perfecto. Entonces, ese está aplicado a la legislación nicaragüense, o sea, habría que ponerle el símil, adaptarlo a la legislación, cambiar el articulado, cambiar el espíritu de la norma, y de esa manera pues ir por un punto por punto, ¿no? Hay postulados generales que se pueden mantener, pero hay postulados específicos que deberemos cambiar. Entonces, hasta ahí yo me quedo dándoles esta introducción y entiendo que lo importante aquí es avanzar sobre la base de cada uno de los capítulos, ¿no? Entiendo yo que va a haber una presentación general sobre los artículos relevantes de la Ley Orgánica de la Regulación de Control del Supermercado a cargo de Fausto Alvarado. Luego va a haber el papel de sanciones y remedios a cargo de Carlos, y después va a haber una presentación sobre las sanciones y remedios bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, ¿no? Entonces, a partir de la sesión 2 vamos a ir punto por punto, ¿no? Definiciones, conceptos básicos, capítulo 2, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, empezamos con la exposición de ustedes para escucharlos y tomar nota de todos los detalles. Muchas gracias.